charla sobre Bueno, un postoperatorio trabeculectomía, que es tan importante. Gustavo, sí. por favor. Bien, bien, Juan Carlos. En principio agradecerte a ti, agradecerle a Mire y a toda la directiva del capítulo peruano por invitarme a participar. Vamos a ver, conversar un poco pues sobre las situaciones en las cuales nos enfrentamos cuando ya hemos decidido llevar un paciente a cirugía. Al día siguiente del postoperatorio, como siempre lo fastidio a Luchito, ¿no? Hay que tratar de identificar en qué situación estamos para poder dirigirnos en cuál va a ser el camino con un paciente operado, sobre todo en trabeculectomía. Entonces, cuando operamos al paciente al día siguiente y le retiramos o le vamos a retirar el parche, tenemos que tener claro qué vamos a evaluar, qué vamos a examinar para, según el estado de cada una de estas variables, identificar cuál es el camino o la ruta que vamos a seguir. Entonces, las características de la ampolla tenemos que evaluarlas. Podemos tener ampollas, grandes ampollas, hiperfiltrantes, ampollas medias planas, difusas, en fin, diversas características de la ampolla con las características de la cámara anterior en cuanto a su profundidad y la tercera variable, presión intraocular, de acuerdo a qué niveles registra el paciente. El conjunto y engranar estas tres variables son las que nos van a posicionar frente a la situación de este paciente en específico y trazar la ruta que debemos tener. No menciono la agudeza visual porque eso es algo tácito que tenemos que evaluar, registrar, pero debemos de concentrar nuestra mayor atención para identificar el tipo de postoperatorio en estas tres bases. Y estas pueden estar distribuidas de las diversas formas. Fíjense, cuando nosotros tengamos un paciente con una ampolla formada, con la vascularización normal, una cámara anterior formada, similar al ojo ipsilateral o contralateral, y una presión, salud, y una presión intraocular regulada, podemos decir que estamos frente a un postoperatorio normal del primer día, una trabeculectomía. Pero la ampolla puede mostrarse como una gran ampolla. Si es que la cámara anterior puede estar normal o discretamente menos profunda que el ojo contralateral. Pero una reducción importante de la presión intraocular podría llevarnos en este escenario de estas tres características de las variables que mencioné al principio, podríamos o tendríamos nosotros que pensar que podremos estar frente a un escenario de hiperfiltración de la ampolla. Por otro lado, la ampolla puede ser normal o más difusa, no con esa conformación habitual de una ampolla, sino más difusa, más posterior. Una cámara normal o discretamente disminuida, la presión un poquito disminuida, no con un gran componente, pero sí. Entonces ahí tenemos que ver si existe Seidel en el paciente. Puede ser, ojo, el Seidel espontáneo es el que todos estamos acostumbrados a ver. Pero a veces uno tiene que ir a buscar el Seidel, ¿no? Una tira estéril de fluoresceína, obviamente con anestesia, y colocar la tira estéril en la incisión relajante y en la incisión perilimbar, donde hemos abierto conjuntiva, y hacer toques muy finos, y muchas veces ahí vamos a ver la presencia del Seidel. Cuando seguimos sospechando que estamos en este escenario, pero no hay un Seidel espontáneo, agotemos eso. Y importante también colocar la tira de fluoresceína estéril, si es que fuera el caso, en la paracentesis. Muchas veces ahí vamos a encontrar la razón de este problema. Pero también podemos tener ampollas planas, una ampolla plana, una cámara normal, o inclusive a veces puede observarse un poquito más profunda que el otro ojo, y la presión intraocular elevada. Acá debemos de pensar en dos escenarios. Uno, que estamos frente
a la presencia de tejido, perdón, de hematíes en la interfase del flap, en las intercarillas, o que tenemos las suturas ajustadas. Y vamos a ir viendo después cómo manejamos cada una de estas situaciones. Pero la idea es tratar de identificarnos en cada uno de estos escenarios. Entonces, presiones intraoculares elevadas, una cámara normal, pero la ampolla un poco plana, pensar que tenemos este problema. Restos hemáticos en la interfase del flap o suturas muy ajustadas, que eso lo vamos a ver más adelante, cómo diferenciar. Otra situación es que la ampolla sea muy difusa, más de lo que buscamos. La cámara normal o puede ser un poco disminuida y una disminución importante de la presión intraocular. En estos casos debemos de pensar que podríamos estar frente a un escenario del desprendimiento coroideo. Ya conversamos en la semana pasada qué situaciones nos llevaban a un desprendimiento coroideo, que es aquel evento que ocurre cuando nosotros originamos alguna descompresión brusca del globo ocular, sea en el momento de hacer la trabeculectomía o en el momento de hacer la paracentesis y salir bruscamente. Pero bueno, pensemos en un desprendimiento coroideo cuando tengamos disminución de la presión intraocular, una cámara anterior normal o un poquito disminuida. Ampolla, su característica es muy difusa, ¿no? Que no es muy alta, ¿no? Y lo más fácil, pues cuando tenemos la ampolla muy plana, la cámara estrecha, la presión muy elevada, entonces obviamente tenemos que pensar en el glaucoma maligno. Ahora, cuando nosotros hemos operado a un paciente, en los primeros días, en el postoperatorio temprano, tenemos hipertensión ocular. Hay que identificarnos o ponernos en la situación de que hay 3 niveles de falla. El primero, hay que ver las características de la ampolla, el flap escleral y el ósteo. Si nosotros al lado izquierdo vemos el problema puede ser que se nos esté formando una ampolla quística. Si nosotros observamos esto, quiere decir que la conducta que debemos de tomar es dirigirnos a manejar el proceso inflamatorio. Recordemos que una trabeculectomía, el veneno para la cirugía de glaucoma es la sangre y la inflamación en el globo ocular. Entonces, el primer nivel de falla puede estar en el de la ampolla, sobre todo cuando ésta se forma con características quísticas y nuestro objetivo debe ser más dirigido a tratar la inflamación. Si la falla es a nivel del flap escleral, podemos tener, como decía, unas suturas que estén muy ajustadas y no dejan filtrar, o podemos tener restos hemáticos en la interfase del flap que no dejan filtrar. La conducta, este sería el problema, y la conducta sería abocarnos a este paciente, hacerle el seguimiento con masajes y luego con suturolisis si este fuera el caso necesario. Vamos a ver que hay algunas características que nos van a hacer discernir si entre la hipertensión ocular está más basada en simplemente restos hemáticos que en algún momento se van a reabsorber, o estamos frente a unas suturas ajustadas que van a necesitar hacer una suturolisis y también tenemos que identificar el momento de hacer la suturolisis. Eso lo vamos a ver más adelante. Estamos tratando de identificar los problemas y cuál sería la conducta que tendríamos que tener. Y cuando el problema está a nivel del ostium, es un poco más complicado porque tenemos muchas veces los pilares del iris que se meten en el ostium y lo obturan. Y hacer maniobras externas no tiene el alto porcentaje de éxito que sí podemos tener con las anteriores. Aquí a veces ya tendríamos que entrar a cámara y hacer otro tipo de maniobras. Aquí, bueno, hay que manejar la cosa de otra forma. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos un desprendimiento coroideo? Ya hemos evaluado al paciente en el primer día, hemos visto las características de estas 3 variables, la ampolla, la cámara y la presión intraocular. Hemos visto que según eso estamos en el escenario de un desprendimiento coroideo. Lo corroboramos clínicamente y si es posible con ayuda de ecografía y, ok,
el diagnóstico está hecho. ¿Cómo manejo mi desprendimiento coroideo? Sabemos que la causa es una descompresión brusca, sabemos que en la clínica vamos a encontrar una cámara estrecha o plana y va a estar acompañada de hipotensión ocular la mayoría de las veces. El tratamiento clásico es corticoides, bioral, tópicos, cicloplégicos, hipotensores oculares, y en la mayoría de los casos, en realidad, estos se van a reabsorber o se van a solucionar alrededor de las 3 semanas. La mayoría, muy raras veces, escasas veces, uno requiere hacer una esclerotomía para drenar el coroideo. Pero una alternativa muy importante es poder cambiar todo esto y sobre todo esto de acá, este tiempo, por la, perdón, por una ampolla paravulvar de Kenacor de 40 miligramos, un corticoide, 1 centímetro cúbico, la ampolla completa, y el tiempo de recuperación del paciente se va a reducir de 3 semanas a 1 semana o 1 semana y media. Este es el mismo paciente, diferente ecógrafo obviamente, pero esto fue a los 7, 10 días. Y en la práctica, realmente, cuando nosotros tenemos un coroideo importante, no todos van a necesitar una ampolla para volver el corticoide, pero un coroideo importante, tener esta alternativa siempre va a ser bastante útil, porque vamos a restablecer las estructuras anatómicas en el globo ocular, la ampolla va a volver a filtrar, porque imagínense, 3 semanas con una cámara estrecha, una ampolla plana, sin filtración, las estructuras empiezan a pegarse, ¿no? Una vez que restablecemos todo, mientras más rápido restablezcamos la anatomía del globo ocular, es más posible que esa ampolla vuelva a funcionar antes de que se pegue por la posición constante de una ampolla plana. Gustavo, una Sí, pregunta. señor. Ahí en tu slide anterior, esto es importante, o sea, ¿en qué momento manejas un tratamiento tópico? Darle, por ejemplo, si estás con el desprendimiento coroideo, atropina y un corticoide cada hora, cada 2 horas, versus tu paravulvar. ¿Cómo separas las dos? Claro, clínicamente nosotros hemos llegado al diagnóstico que estamos frente a esta complicación, pero siempre es mucha ayuda, valga la redundancia, la ayuda diagnóstica. Cuantificar el desprendimiento coroideo mediante una ecografía nos va a permitir ver si estas bolsas son muy grandes o son quizás esos desprendimientos laminares, ¿no? O una bolsa muy pequeña, muy circunscrita. Podemos manejarlo con tratamiento médico y la mayoría de las veces esto se va a resolver. El tema es ver que mientras más grande es el compromiso del desprendimiento coroideo, también más tiempo va a demorar en resolverse si es que no aplicamos una inyección. Nosotros preferimos usar midriáticos para evitar que a veces cuando usamos la atropina, a veces el tiempo constante de midriasis y cámara estrecha podría generar, si no manejamos bien la inflamación, tener una sinequia posterior finalmente, ¿no? Entonces el hecho de tener la pupila jugando, pero midrasil, acailate, ¿no? A veces podría ser más útil para evitar las sinequias. Pero la respuesta en concreto es dependiendo del volumen del desprendimiento coroideo, ¿no? Y eso lo vas a... Todos sabemos que existen un alto porcentaje de desprendimiento coroideo subclínico, que muchas veces no lo vemos. Y si le hiciéramos una ecografía, ahí está. Pero pasamos el postoperatorio sin enterarnos. Entonces, hay que valorar la magnitud del componente del desprendimiento coroideo. ¿Quién tiene? Perfecto, perfecto, ¿Listo? Gustavo. Seguimos. Encantado. Gracias. Ahora, cuando nosotros hemos operado al paciente y nos empieza a hacer hipertensión ocular en el postoperatorio, llámese en el PO1, PO2, PO3, PO4, a la semana inclusive, nosotros tenemos que identificar cuál es la razón de esa hipertensión ocular. Pero el manejo es restablecer la presión intraocular en ese momento.
Y lo primero de lo que tenemos que valernos es del masaje de la ampolla filtrante. El masaje de la ampolla filtrante puede hacerse de acuerdo al gusto del cirujano, por decirlo de alguna forma. Eh, Usualmente el masaje se hace presionando desde la parte inferior del globo ocular. Sin embargo, nosotros preferimos hacer el masaje en la parte superior, a pesar de que este genera más dolor. Pero uno puede levantar el párpado, evidenciar la ampolla filtrante. Si es ojo derecho el paciente, mano izquierda, levantamos el párpado, a través del párpado presionamos sobre el flap y vamos a poder ver cómo se empieza a formar. Gustavo, ahí se te fue la señal. A nivel del fornix, en nuestra preferencia, lo cual nos permite visualizar la ampolla filtrante y eso con esto vamos a conocer la disminución de la presión intraocular. Nosotros estamos haciendo un masaje a este nivel, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo la ampolla empieza a formarse a este nivel. Cuando hacemos el masaje en la parte inferior, nos corremos el riesgo, como no estamos viendo nada porque el ojo hace, está en la posición hacia arriba, mirando hacia arriba, supraverso, no vemos el globo y podemos drenar demasiado. Entonces, de esta forma es más controlable, más monitorizable el masaje que nosotros estamos haciendo. Aquí estaríamos identificando que la falla está a nivel del flap. O sea, el problema podría estar en el flap por obstrucción o por suturas ajustadas. La conducta, hacer los masajes de la forma como estoy mencionando, que es lo que hacemos nosotros. Y acá otra consideración. Una vez que hacemos el masaje, no significa que hemos resuelto el problema. Eso es una medida temporal. Hay que repetir el masaje cada 2, cada 3 días. Una vez que nosotros hacemos el masaje, debemos de identificar cuál es la presión que estamos ejerciendo sobre el globo ocular para que este forme ampolla. Y a los 2 días que lo volvemos a citar, hay que volver a identificar con cuánta presión estamos consiguiendo la formación de la ampolla. Si fueran restos hemáticos, en el transcurrir de los días y en el transcurrir de los masajes, vamos a poder notar que la intensidad que necesita ese globo ocular cada vez es menor y llegado un momento ya no va a haber necesidad de hacer el masaje de la ampolla porque la presión intraocular ya va a estar regulando. Pero cuando la intensidad sigue siendo la misma o cada vez es más necesario ejercer más intensaje, hay que ir pensando que esto se trata de suturas muy ajustadas y estas hay que romperlas. Pero también vamos a ver el periodo. Si vemos la suturolisis, hay que intentar hacerla después de la segunda semana, acercarnos lo más que podamos a la tercera semana. Significa que los masajes hay que ir haciéndolos hasta acercarnos a este periodo para pasar al otro punto. Hasta pasamos a la suturolisis. Hemos visto que identificamos en un postoperatorio inicialmente la presión intraocular elevada, hemos empezado a hacer los masajes con las características que hemos mencionado, estamos haciéndole el seguimiento cada 2 días y tratando de identificar cuánta intensidad necesitamos, y vimos que esto continúa con la presión elevada y hemos llegado a la necesidad de hacer una suturolisis. ¿Cuándo hacerla? Ideal acercarnos a la tercera semana. En nuestro concepto, no antes de la segunda semana. Otra recomendación. Si hacemos los masajes hay que hacerlos graduales, justamente para evitar también las descompresiones bruscas, ¿no? Aquí es o sea, el día que lo estoy controlando, el día que le estoy haciendo el masaje, me refiero a que hacer masaje, no controlo la presión, un poquito más, vuelvo a controlar la presión, un poquito más, y tratar de dejarlo alrededor de 10 milímetros de mercurio o lo más cercano a 10 milímetros. Pero bueno, se siguieron las evaluaciones y los masajes cada vez eran más intensos. Decidimos que íbamos a hacer una suprolisis, lo llevamos hasta el periodo de la segunda y tercera semana, esperando este tiempo. Igual, la intención es formar la ampolla, bajar la presión intraocular, usamos el lente Hodgkin, que lo vemos acá, y acá definitivamente la falla, ¿dónde está? A nivel del flap. Aquí ya hemos identificado que es una falla
por suturas ajustadas y necesitamos hacer una suturólisis acercándonos a la tercera semana. Este lente tiene una estructura que colocada sobre el globo ocular nos va a dejar un lecho exangüe. Hay que ejercer una presión constante y firme y esperar que el lecho se termine de aclarar todo, el lecho se vuelve exangüe, los tejidos empiezan a ponerse cada vez más transparentes, el tenón, todo, y finalmente llegamos a tener la visualización del lecho escleral y la sutura. Y ese es el momento donde debemos hacer la suturólisis. Si nosotros ponemos el lente y rápidamente queremos poner no vamos a tener la mejor imagen ni la mejor anatomía para poder conseguir nuestro objetivo. Entonces, nuevamente, como digo, nuestro amigo paciencia, tenemos que tener un poco de paciencia como cirujano de glaucoma y esperar el momento oportuno para hacer la suturólisis con el lente puesto. Hago hincapié porque muchas veces el paciente empieza a retirar la cabeza y la presión que nosotros ejercemos empieza a perder. Entonces hay que tener presente eso. Si tenemos la vincha para ponerle en la lámpara de láser, ideal. Si no, a nuestro ayudante que le coja la cabeza o a los familiares o por uno mismo. Hay que ver cómo ingeniárselas, pero que el paciente tenga siempre la frente pegada. Nosotros con el lente, dependiendo de la cantidad de tenón que exista, la presión que ejerzamos y el tiempo que vamos a esperar hasta tener la imagen ideal va a ser un poquito mayor, ¿no? Gustavo, Intentar antes, soltar, sí. antes de que pases, ahí estamos con unas preguntitas acerca de la suturólisis. Claro. Una de ellas que me parece súper interesante es, ¿por qué no hacer esta suturólisis antes de las 2 semanas? ¿Tienes alguna razón en particular? Sí, el problema de hacer la suturólisis, a ver, el objetivo, el problema es hipertensión ocular postoperatoria. El objetivo es hacer suturólisis para bajar la presión intraocular. Pero muy tempranamente todavía no se ha consolidado toda la estructura de la ampolla y del flap y nosotros podríamos tener una hiperfiltración si soltamos un punto muy temprano. Ese es el problema. El problema de hacerlo muy temprano es que podemos irnos a la hipotensión. Y todos sabemos, y tú bien la recalcaste según de tus charlas, que el mayor problema es la hipotensión. Es mucho mejor manejar, mucho más sencillo manejar la hipertensión ocular en el postoperatorio que la manejación ocular. Entonces, la hipotonía severa puede ser un problema cuando hacemos una suturólisis temprana. Una Y salvedad. también la mito, ¿no? O Por sea, supuesto. En nuestro sí, medio, sabes que la mayoría es la mitad. Quizás alguna técnica muy especial con ostiums muy pequeños puedan contribuir a que no tengan una hipotonía y que puedan hacer algunos cirujanos una suturólisis muy temprana, podría ser, pero el estándar, o por lo menos en nuestra experiencia, eh, nunca hacemos una suturólisis antes de las 2 semanas, salvo las FAC otra vez, ¿no? Allí sí, claro. casi por regla, entre el 10º y 12º día soltamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué los tiempos, no? ¿Por qué un tiempo mínimo para hacerla y un tiempo máximo también existe? Las suturólisis después de la tercera semana suelen ya no tener mucho resultado, porque ya las estructuras de la ampolla se formaron y ya no va a filtrar, vamos a conseguir mayor filtración. Entonces, por eso es importante tener ese periodo entre la segunda y la tercera semana. Eso es la experiencia que yo puedo compartir con ustedes en todo este tiempo dedicado al Claro. glaucoma, porque he tenido hipotonías severas, de muy difícil manejo, de mucho dolor de cabeza, y, Ujú. y he tenido suturólisis después de la tercera semana que a veces las he intentado sabiendo que no iban a funcionar y efectivamente no. Lo normal es que no funcione, ¿no? Sí. Hay Claro. casos, pueden funcionar por ahí, pero no es lo usual. Gustavo, y con respecto a los masajes que haces, ¿tú Ajá. solamente haces el masaje hasta que se forme la ampolla o lo haces por unos 60 segundos? Y también, No. esto es importante, eh,
¿Tú le indicas al paciente que se haga masajes en casa también? Prefiero evitar ello. No, el masaje, cuando uno hace el masaje en la parte inferior del globo ocular, el ojo está en supraversión y uno en la lámpara lo único que ve es el dedo, mi dedo, ¿no? Presionando el globo ocular, ¿no? Y no tengo control, no puedo monitorizar la formación de esa ampolla. Sin embargo, cuando yo le digo al paciente, mire hacia abajo, ¿no? Obviamente con las manos bien lavadas y todo lo demás, Claro. le levanto el párpado, me pongo sobre el flap y yo empiezo a presionar sobre el flap y yo veo cómo se va formando la ampolla. Entonces, una vez que se forma, lo suelto, le vuelvo a tomar la presión. Si era un paciente pues, que estaba en 42 y está en 30, bestial, vuelvo a hacer un segundo masaje, 22, vuelvo a hacer otro, o sea, masaje, presión, y finalmente trato de... No trato, o sea, en realidad cuantifico con cuánto de presión lo estoy dejando. Si es posible, sin presionarle demasiado el globo ocular y dejarlo cercano a 10, he conseguido mi objetivo. Si no es posible, tampoco le voy a destruir el ojo al paciente, pero trato de llevarlo hasta la menor presión que pueda conseguir con los masajes. Intento no pedirle al paciente porque no es monitorizable. Y yo soy medio obsesivo en estas cosas y a veces no puedo discutirle a mí, que soy un poco TOC para algunas cosas, pero sí, yo al paciente con cosas lo veo cada 2 días, cada 3 días, y si fuera posible cada día, todo de Ujú. cuánta excavación de nervio óptico tenga, ¿no? Pero Claro, prefiero hacerlo yo antes que dejárselo a la persona. Salvo, pues, que estemos en un periodo largo, que, no sé, difícil porque uno igual puede, o que uno vaya a viajar, ¿no? Porque en un periodo largo estar acá, vas al consultorio y lo ves. Pero ujú, son muy pocas veces en nuestra práctica que le pido al paciente que él lo haga, ¿no? Y le enseño de igual claro. forma, ¿no? Cómo sentir la remitencia ocular comparando con el otro. Pero sí. Bueno, y también comentan, Gustavo, que, o sea, en tu técnica, al hacer la tenectomía, ves mucho más claro con tu lente para hacer la suturulisis, ¿no? O sea, sin tener ya el teno y colocas tu lente para hacer suturulisis, lo vas a ver más claro que tener el tenon en mucha gente que deja o sea, que deja ese tejido, Sí. ¿no? Sí, en realidad la tenectomía es parcial. Intentamos retirar un poco de tenón, lo suficiente como para que nos permita ver las suturas, ¿no? De tal forma que algo Ujú, de tenón tiene, pero ese es un poco el objetivo, dejar las suturas visibles ante el hipotético caso de tener que trabajar con los suturolisis. Entonces, la formación de la ampolla también nos permite mejor ujú. visualización en este sentido. Sí, definitivamente. Oscar, Definitivamente. el doctor Oscar está por ahí, me parece que quiere comentar algo. Sí, por aquí estoy, aquí de Venezuela, pero actualmente con cuarentena en Costa Rica. Bueno, sí, me parece muy interesante la Ok, conferencia, aun cuando nosotros manejamos un poco diferente la síntesis de nuestra trabeculectomía. Nosotros utilizamos un ujú, punto retirable con nylon de acero que después de hacer toda la esclerectomía, cuando vamos a cerrar el filtrante, utilizamos un punto que comenzamos en uno de los extremos de la charnela, en la parte escleral, pasamos por el extremo del borde libre y a través de la propia base de la charnela salimos en córnea y nos regresamos en forma inversa. O sea, de córnea a la base de la charnela, al ujú. extremo de la misma y a la esclera. Así nos da un punto que es como en U a través de estas estructuras. Entonces, en cada uno de estos extremos lo suturamos con la sutura que pasa por la charnela de uno y otro lado. Esto nos da un cierre hermético de la cámara anterior que nos limita la posibilidad de la cámara plana, pero además nos permite el modelar la filtración en el postoperatorio inmediato. Nosotros consideramos que es muy importante el control del paciente postoperatorio, lo hacemos a diario. Si el primer día vemos que la Sí, cámara está, que la presión está normal,
alrededor de 10 o por debajo, que la cámara está formada, no hacemos nada. Si vemos que la tensión tiene tendencia a subir a partir del segundo o tercer día, hacemos el masaje, pero el masaje lo hacemos con la lámpara de hendidura utilizando el cono o sea, sacamos el cono y usamos el cono, y en córnea y en control de la lámpara de hendidura hacemos pequeños masajes que nos permite ver cómo se forma la cámara y si se forma la cámara. Si al cabo del segundo o tercer día las presiones continúan elevadas, podemos en ese momento cortar el asa que nos quedó en córnea y en la lámpara de hendidura retirar uno de los puntos, haciendo siempre masaje control. Y así vamos controlando diariamente el paciente, porque en nuestra experiencia, aquella presión que vamos a tener alrededor del 10º día es la presión que finalmente va a tener el paciente. Si al 10º día sin masaje y con cámara profunda y sin ninguna complicación, el paciente tiene una presión normal, con toda seguridad, en nuestra experiencia, ese paciente va a evolucionar bien. Gracias. Perfecto. Gracias, doctor Oscar. Muchas gracias. Sí. Sí, gracias, doctor. Siempre, todas las alternativas siempre son bien interesantes y bienvenidas. Sí. Sí. Siempre, como yo leo de los residentes, no existe una técnica quirúrgica ideal ni perfecta, ¿no? Sino es la recolección de los pasos de diferentes cirujanos y que ellos en nuestras manos funcionen mejor. Entonces siempre es importante tener diversas formas de manejar tanto los pasos quirúrgicos como las complicaciones. Así es. Entonces, intentamos soltar el punto nasal primero para forzar que la ampolla sea nasal superior, vaya ese sentido, pero no necesariamente es rígido, ¿no? Si la otra estructura es la que está más ajustada, jugamos un poco con esto. Y lo importante es que cuando hacemos una suturolisis, después de ello, le pedimos siempre al paciente que salga, que camine unos 15 minutos, y nos toque la puerta, y lo evaluamos, vemos la característica de la formación de la ampolla, registramos la presión intraocular, y si la presión aún sigue discretamente elevada, es muy importante no hacerle el masaje en ese momento porque ya le hemos soltado un punto. Le pedimos que se retire a casa y vuelva al día siguiente, a los 2 días, de acuerdo a cómo estén las presiones. Y muchas veces con la maniobra valsalva del modo vivendi, el paciente salir, caminar, subir escalera, bajar, eso hace que la ampolla empiece a formarse y controlarse la presión intraocular. Y en el control, chequeamos ello. Si está solucionado, bien, continúa. Pero si no, recién vemos la opción de soltar el segundo punto, porque nosotros hacemos un flap de doble sutura, no antes de las 48 horas, ¿no? Le damos un espacio de tiempo que funcione con la suturolisis del primer punto. Perdón, creo que no puse el video, me pasé hablando y no puse el video. El poder láser, el fotocoagulador, ¿no? 500 a 700 miliwatts. Acá quiero parar un tiempo. Fíjense. Este es el lente ya colocado y a esto me refiero con que debemos de esperar que tener un lecho exangüe. Pero acá hay otra cosa que quiero mostrarles. La idea es el tiempo, bueno, los parámetros, repito los parámetros, no los completé. Entre 500 y 700 miliwatts de poder, ¿qué pasó? Un diámetro de 50 micras. Y el tiempo de exposición corto, 0.1, 0.15 segundos. Los disparos van a depender de cuánta paciencia tengamos para hacer el disparo en el momento adecuado. Y lo usual va a ser entre 1 disparo o 5 disparos. Pero, ¿qué consideraciones debemos de tener? La ruptura de la sutura debe ser en el tercio superior. O sea, si toda esta es la sutura, debe ser acá en el tercio superior. Por esto que está acá es el cabito que se va a quedar levantado o parado. Y ven que mientras más posterior, la ampolla es más alta. Y este cabito va a estar más lejos de la conjuntiva. Si yo rompo o hago la lisis de la sutura más anteriormente, el techo de la ampolla, mientras más cercano a la córnea, es más bajo. Y este cachito puede erosionar o perforar la conjuntiva. Y una conjuntiva que en nuestro medio, por lo usual, tiene medicina, puede convertirse en un problema posterior
porque es un Seidel que va a ser de difícil manejo, y suturar eso es un problema. Entonces, la recomendación es hacer las raíces hacia el fornix en su tercio superior. Y aquí hay otra observación. Hace poco, se me pasó, pero algún colega mencionaba, ayer creo que fue, que uno de los errores debe aprender. Y cuando estaba editando este video, yo le digo al que en ese entonces era nuestro residente, el doctor José Zucari, y le digo, uy, José, mira, el punto se nos ha quedado afuera, voy a cambiar este video. Y me dijo, no, doctor, deje ese video, ponga ese video, porque si el nudo tiene que estar enterrado, y usted deja ese video que es un error, con el error se va a poder enseñar mejor. Así que siempre hay que escuchar a nuestros queridos residentes porque nos dan aportes importantes. La idea es recalcar que no debemos dejar unas suturas con los nudos expuestos. Siempre hay que enterrarlos. Y sirva pues este video para recordarles que este error no debemos de cometerlo. Vamos a ver cómo acá con el láser vamos a identificar el tercio superior de la sutura y con un disparo muchas veces puede ser suficiente, como podemos ver ahí. Acá Qué buen hay video, otro Gustavo. punto importante. Hay un punto importante, gracias Juan Carlos. Miren, si ustedes ven la sutura ahí, ¿verdad? Acá hay un blanqueamiento. Cuando yo les hablaba de que deben ejercer presión constante para que el hecho sea exangüe y nítidamente la sutura, puede ocurrir que en esta imagen yo no haya roto la sutura. Porque muchas veces cuando no hacemos el foco perfecto, le damos al tenon y lo que estamos haciendo es blanquear el tenon y nos da una falsa imagen de que hemos conseguido la suturolisis. Aquí hay que tratar de visualizar que los dos cachitos dejen de mirarse directamente. Si nosotros observamos que uno de los extremos se ladea hacia un lado, tengamos la seguridad que hemos completado bien la suturolisis. Si no lo tenemos, con el mismo lente podemos hacer ciertas maniobras de movimiento y vamos a poder ver que la sutura está bien realizado el procedimiento. Es un tema también muy importante de tener en cuenta. Y bueno, al final de cuentas, tener la consideración de hacerlo en el tercio superior, enterrar el nudo, verificar que se hayan desplazado ambos cabos, ¿no? Cuando tenemos ampollas avasculares, ¿no? Bueno, ya pasamos en el postoperatorio, vamos manejando bien nuestro paciente, podemos tener presiones intraoculares controladas, pero tenemos esas ampollas avasculares y disestésicas. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es la falla? ¿Se me pasó? Ups. Bueno, la falla va a estar a nivel de disconfort del paciente, dolor, malestar, lagrimeo, y lo más importante, que si es avascular, media necrótica, tiene un alto riesgo de blebitis y por ende de endoftalmitis. Entonces, estas ampollas hay que manejarlas. Todos quisiéramos que nuestras ampollas nos quedaran así, formadas, medias difusas, medias hacia el fornix, con la vascularización más o menos que uno espera. Pero muchas de las veces, sobre todo en nuestro medio, por la necesidad de usar la mitomicina, tenemos estas ampollas clásicas, ampollas avasculares, congestivas en las bases, como mencionaba la pasada, nuestra banderita peruana, ¿no? Entonces, estas características de ampollas, realmente el compromiso es valorar. Muchas veces la presión está controlada, pero esto es una exposición a una blebitis, o si el paciente, obviamente, su calidad de vida está deteriorada porque viene todo el día fastidiado, pues doctor, tengo una piedra en el ojo, me lagrimea, hay que ir a quirófano. Podemos hacer maniobras temporales, como hemos visto, pero la consideración es llevar al paciente a quirófano. Uno puede decir, no, si se me cierra la ampolla, bueno, hay que valorar bien las cosas, hay que planificar bien las cosas, hay que hacer su mejor planteamiento y brindarle la seguridad al paciente y no dejarlo desprotegido. Porque no solamente significa controlar la presión intraocular. Ese hombre no puede vivir con una piedra en el ojo
o estás con la ruleta rusa esperando que tenga una blebitis y después estamos correteando, hospitalizando la emergencia, tratándolo con anfetamitis. Entonces, en el postoperatorio tardío podemos tener presiones objetivas, pero con ampollas vasculares, congestivas, mucho olor, puede haber Seidel también, que es enzima que tenemos, las ampollas de esta naturaleza pueden tener un Seidel espontáneo, como vamos a ver en este video, lo cual nos complica más la situación del postoperatorio y nos pone pues, en un riesgo, una falla de confort y un riesgo de blebitis y noftamitis. Entonces, la exéresis quirúrgica de la ampolla es un planteamiento que debemos de considerarlo. ¿Cómo hacerlo? Como cualquier procedimiento de conjuntiva. Pues hay que resecar todo ese tejido avascular, se pegó el video, y 1 milímetro por fuera de los bordes libres, digamos, del tejido vascular, y uno puede hacer una plastilla libre, un deslizamiento conjuntival, lo que fuera necesario para poder proteger al paciente o disminuir por lo menos las probabilidades de riesgo de blebitis. Hay que tener Gustavo, mucho cuidado cuando uno entra. Sí. Una pregunta ahí, justo en tu exéresis. ¿Tú esperas el Seidel para hacer la exéresis? ¿O ya viendo tu bula vascular completamente decides hacerla para evitar o prevenir este Seidel que nos puede llevar a una endoftalmitis? En la práctica, mientras que tenga la presión controlada y tenga cierto grado de adelgazamiento de la conjuntiva, yo puedo observar al paciente. Pero cuando ya tengo este tipo de ampollas, no espero el Seidel. Trato de programar al paciente y valorar, ¿no? Hay que valorar el riesgo-beneficio. Pero, le dan más. Bueno, trato de... parece que están dándole la teta a un bebé ahí. Sí. Vamos a programar la cirugía, como una cirugía programada, ¿no? Intento no llegar a la programación de emergencia y tampoco espero tener un Seidel, ¿no? Pero va a depender de las características, ¿no? Si son ampollas como estas o peores, o sea, de hecho lo programamos para hacer la resección. Claro. Sí. Excelente. Porque son las típicos que llegan justo antes de un congreso, ¿no? Esa es la típica. Acá, una salvedad. Es cierto que cuando uno ve esta imagen, aparentemente es una sola estructura, desde la conjuntiva hasta la esclera. Pero la verdad es que nosotros tenemos un tejido fibroso que cubre la superficie del flap. Si somos muy acelerados, vamos a entrar por debajo de este tejido y obviamente perdemos ampolla, perdemos cámara y puede conseguirse en postoperatorio ese ojo que estaba controlando presión ya no controle. Ese es el peor de los riesgos. Entonces, aquí hay que entrar muy superficial y tratar de identificar este tejido que les digo y ponernos en el plano superior a él y debajo de esta conjuntiva vascular. No es así de sencillo encontrarlo, pero es posible encontrarlo. Y nosotros podemos sacar todo este tejido dando un milímetro de borde y vamos a tener la ampolla formada tal cual. Vamos a hacer nuestro recubrimiento y con eso conseguimos hacer un recubrimiento, proteger esa ampolla, seguir contando la presión ventricular tal cual como antes. Y como ustedes van a poder ver acá, siempre, además de eso, no significa que vamos a dejar conjuntiva nueva. Siempre el efecto de la mitomicina nos va a cobrar algún grado de avascularidad en esta ampolla, pero no como la que tenemos al costado, ¿no? Estos son plastillas libres, la parte posterior o de fornis solo ponerle suturas corridas para poder sacarlas más fácil, pero prefiero acá siempre poner suturas separadas, ¿no? Y si fuera necesario poner no solamente una a cada extremo, sino las que fueran necesarias a nivel de la córnea, y a veces también le pongo hasta corridas con la intención de que todo quede hermético, ¿no? Pero Gustavo, y has hecho también, o sea, una alternativa a la exéresis, también son las suturas compresivas.
¿las realizas en estos casos? O sea, ponte, si la bula ya está invadiendo la córnea, estas suturas compresivas hacen que la bula se vaya para atrás, que sí lo he hecho y me ha dado buenos Sí, sí, sí. resultados. ¿También lo utilizas en vez de hacer la exéresis? Las utilizo cuando no tengo ampollas avasculares. Cuando tengo una ampolla vascular, lo más probable es que en ese tiempo o en un tiempo relativamente cercano, igual llegue a hacer la exéresis. Pero estas suturas compresivas para tratar de cambiarle la dirección a la ampolla, sí las hacemos, pero cuando tenemos, digamos, ampollas no tan avasculares, que pienso de Claro. que no voy a llegar en ningún momento a hacer una exéresis. Simplemente le cambio la dirección de la filtración con las ampollas, con las suturas ajustables o crío, ¿no? Claro. Y en este caso me dicen, ahí sí utilizas el teno, cuando, cuando Claro. ya corres. Ahí sí. Esa es Ahora sí es esa es tu la amigo, Gustavo. renovación de votos. Esa es la renovación de votos. Ahí me vuelvo a amistar. Claro, ya te amistas de Les nuevo pido con una el oportunidad. teno. Sí, Claro, sí, sí. Ahí sí, mientras más tenos saque, mejor. O sea, mientras más tenos traiga, mejor. Sí, sí, sí. claro. Definitivamente. Eso es claro, sí. Perfecto. Muy bien. Seguimos. ¿Seguimos? Sí, sí, seguimos. Este es un tema de miscelánea que puse porque hay algunas situaciones que siempre se repiten y no sé por qué en la vida, pero eh, hay situaciones que aparecen justo cuando no vamos a estar disponibles. Entonces, hay algunos procedimientos temporales a los cuales podríamos recurrir antes de hacer el procedimiento definitivo o ideal, ¿no? Este tipo de ampollas, por ejemplo, ¿no? Que vienen cuando justo estamos para viajar a un congreso o algo, la utilización de amniótica puede ser una alternativa temporal para ese problema hasta que podamos meterlo al quirófano tranquilos y con todo el tiempo necesario, ¿no? O que estemos como ciudadanos a los días siguientes para controlarlo. Nosotros preferimos poner un doble flap o parche de membrana amniótica, pero así, cruzados, de tal forma que podemos manejar estas 8 suturas y dejar mucho más tenso Cuando primero los ponía uno sobre otro, dos, eran solamente 4 esquinas y podían quedar los bordes no muy tensos, y colocándolo de esta forma realmente me siento mucho más cómodo. Lo que buscamos, el objetivo es una protección temporal a este tipo de ampollas y poder hacer la cirugía en otro momento cuando ya podamos programar una cirugía con todas las de la ley, ¿no? Con tiempo y todo. Exposiciones del tubo, si bien es cierto, cuando un tejido está expuesto hay que pensar en la contaminación y que tenemos que retirar ese elemento porque puede ser un elemento de continuidad de gérmenes del exterior con el interior del globo ocular, pero también en algunos momentos hemos utilizado, bajo el mismo concepto de un procedimiento temporal, la utilización de membrana amniótica, ¿no? No lo recomiendo como un procedimiento definitivo, definitivamente, porque la experiencia, o por lo menos en mis manos, no funciona. Probablemente, no sé si en otras manos funciona, pero en las mías nunca me ha funcionado como un procedimiento definitivo. Siempre he tenido que hacer algo más. Por eso que solo he hecho ese recurso cuando necesito ganar tiempo, ¿no? Cuando uno está afuera. ¿No? De igual forma, recubrimos el espacio que es nuestro problema, con doble flap cruzado, como les digo, y esperamos, ¿no? Este es otro paciente con una ampolla vascular, con CEDEL, presión intraocular disminuida, el riesgo es de blebitis y endoftalitis posteriormente. La falla es la falla en la seguridad y el riesgo de endoftalitis, y la conducta a lo que quiero llegar es que debemos de pensar siempre que la solución es quirúrgica. Quizás ese es un caso en el cual no haya gran necesidad de entrar de todas maneras, pacientes que uno puede esperar, pero hay que irlos viendo y en determinado momento uno ya puede programar todo, ¿no? Son estos casos, son los que son para membrana amniótica, que no son tan avasculares, pero bueno, que quieres viajar tranquilo, te quieres ir a meeting tranquilo y volver y hacer las cosas bien. Y tenemos este tipo de ampollas
a la que de repente tú mencionabas, yo me acuerdo mucho de esta paciente, era una señora eh, que tenía catarata y venía y me decía, doctor, sácame la catarata que no veo. Entonces le explicaba y le decía pues señora, a usted anteriormente le han hecho una cirugía de glaucoma y parte de esto en el tiempo ha hecho de que tenga una estructura que eso es lo que estaba obstruyendo su visión, a pesar que tenía catarata, ¿no? Pero que había que solucionar este problema primero. Pero la verdad que no lograba entenderme la señora, y no, la catarata y la catarata, que le programe la cirugía de catarata y le programe la cirugía de catarata. No logré nunca hacerle entender en el hospital que tenía que programar otra cirugía antes. Una señora del interior del país, eh, con un nivel cultural que no era el mejor como para poder entendernos. Iba sola la señora. Y luego tuvo una brillante idea la señora, para ella brillante. Un día estaba en la consulta privada y se aparece y se sienta. Y la señora no se movía de ahí como 2 horas. La verdad que me costó mucho hacerle entender y dijimos, bueno, hay que entrar a operar a la señora, porque el problema es que saca la ampolla y igual tiene la catarata, pero entonces, el problema es que genera sensación de cuerpo extraño, tenía simetría bipalpebral, podía generar un delén corneal, fíjese, acá está la pupila, ¿no? Y uno ve esto y a veces piensa que es algo muy difícil de manejar, pero en realidad no lo es. La falla es el confort del paciente. En este caso se sumaba que no veía y achacaba toda la responsabilidad a la catarata y no entendía que había que solucionar un problema primero. Entonces, hay que hacer una resección de esta ampolla invasiva. Pero tiene unas características que es lo que debemos notar. Fíjese cómo entraba como un dedo de guante hasta acá, y acá está la pupila. Estas ampollas invasivas y avasculares tienen una característica, que son microquísticas. Usted fíjese acá cómo hay quistes tras quistes, quistes tras quistes. Entonces, debemos de perderle un poco el temor, acompañado de mucha responsabilidad, por supuesto, de que resecar esas ampollas no significa que vamos a perder un acuoso, a perder cámara anterior. Estas se crecen o ingresan a la córnea como lamelas, ¿no? Y se van a ir desplegando como tal, para finalmente nosotros poder hacer una resección de la misma, con tijera huesco, vanas, lo que fuera, sin ningún riesgo de perder cámara anterior, que es lo primero que uno piensa cuando uno ve una de estas ampollas. Entonces, como le digo, manejarlo responsablemente, pero sin el temor que estas imponen o la que impactan, ¿no? Vemos que ahí cortamos, realmente no hay problema, hacemos una desepitelización de los tejidos para poder reutilizar en forma uniforme y tenemos el problema resuelto. Realmente es bastante rápido. Esa Claro, Gustavo, imágenes generalmente cuando quieres cortar esa ampolla que está invadiendo la córnea, uno siente mucho miedo de que si la cortas, todo el humor acuoso va a salir, ¿no es cierto? Claro, ese es el fantasma que tenemos atrás, ¿no? Así es, Pero claro. eso nos va demostrando y la idea es compartir un poco las cosas que vamos viendo en el camino, ¿no? Si bien es cierto, no son muchas las veces que tenemos este tipo de problemas, yo en todo este tiempo habré hecho 3 a 4 estas, pero ya pues después de la primera sin ese temor. Y la idea es con ustedes compartir un poco esto, ¿no? De Claro. que cuando tengan estos problemas vean que la solución no es algo muy complicado que tengamos que hacer. Fíjense cómo queda acá la huella de hasta dónde llegaba la ampolla, pero fíjense estas estructuras de la córnea, que son las huellas de, digamos, el abdomen en delantal, digamos, la pancita de la ampolla que caía hasta por acá, porque es lo que veíamos, ¿no? Y le tapaba toda la pupila. Y
Esta es otra imagen con el ojo en posición primaria. Lo gracioso es que después de tanto dolor de cabeza con esta señora, ya no quiso que le probemos la catarata, ¿no? Tanto le fastidió al principio, y yo tenía tanto temor de operar esa ampolla, finalmente los dos aprendimos. Bien, otro problema que podemos tener cuando operamos un implante valvular, este es un paciente que controlamos al día siguiente, como es nuestro protocolo, al día siguiente, a los 3 días, a la semana, y el paciente no volvió más. Y regresa mes y medio. Y esto es lo que vemos, ¿no? No había tubo. Entonces la corroboramos gonioscópicamente y vemos que el bisel del tubo estaba aquí a las justas, sacando la lengua ahí en el ángulo ideocorneal. Entonces, el problema es que este tubo va a terminar por salirse de cámara anterior y vamos a ver un descontrol de la presión intraocular. Entonces, la ausencia del tubo en cámara anterior nos llevó a corroborar gonioscópicamente, vimos que aún estaba ahí y tendríamos que plantearnos hacer ¿cuál sería el problema? El problema sería que se retrocedió el plato, probablemente porque colocamos mal las suturas, podría ser que esas suturas no estuvieron bien ajustadas, es decir, el ojal no hacía que esté totalmente pegado a las olivas de la válvula con la esclera, eran suturas sueltas, lo cual genera movilidad del dispositivo, y con el parpadeo y todo, esas suturas pueden romperse y la presión negativa del fornix superior hace que el plato se vaya para atrás. Esa es una posibilidad, que hayamos puesto mal la sutura. Otra posibilidad es, como decía mi maestro, los pacientes sobadores, los pacientes que están ahí sobándose el ojo y pueden romperse las suturas. Pero el problema es que la presión va a empezar a dejar de regular. La falla vendría a ser, como veíamos antes, los niveles de falla en la trabeculectomía, ¿no? Ampolla, flap, ostium. Bueno, acá la luz del tubo sería una falla porque correspondería a lo que es el ostium, ¿no? Acá, definitivamente, externamente no hay mucho que podamos hacer con este paciente. El manejo es quirúrgico. Lo primero que pensamos es, ok, voy a entrar a adelantar el plato. Pero, un paciente tiene mes y medio. ¿Cómo creen que vamos a encontrar las estructuras? Las otras alternativas disponibles, como vemos acá, está la tunelización, que hacemos la técnica del maestro Félix Gil, pero no hay ausencia del tubo en cámara anterior porque está esto retrocedido. Entonces, la utilización de los tubos extender pueden ser una alternativa en este tipo de pacientes como una alternativa quirúrgica más viable y menos limpia. Acá, igual como la anestesia subconjuntival, como todas las cirugías que manejamos, primero hay que ocluir la luz del tubo que aún está en cámara anterior para no hacer hipotonía. Luego cortamos la parte distal e implantamos el dispositivo en esclera, ¿no? Una vez que hemos implantado el dispositivo en la esclera, vamos a nosotros a cortar, o sea, cortamos el tubo que vamos a retirar y lo conectamos en la parte posterior, el tubo, digamos, primario, en la parte posterior del conector, valga la redundancia. Luego vamos a cortar la porción del tubo que va a entrar a cámara anterior. Y por el mismo túnel, rompemos el colapso del túnel con un poco de viscoelástico y vamos a colocar por el mismo túnel el nuevo tubo perteneciente a este conector o a este tubo extender. De esa forma no nos metemos hacia acá atrás donde está todo pegado y a buscar un dispositivo que ya está bien retraído. Una sutura de contención y claro que ideal es ponerle un parche de banco, o sea, lo que uno tenga disponible. En este caso nosotros no tenemos, pero como Diosito es de la victoria, gracias a Dios no nos ha pasado nada. Creo que se pasó una foto por ahí. Bueno, acá nos quedó el tubo un poco más largo de lo que hubiéramos querido, pero restablecemos la posición del tubo en cámara anterior con la ayuda de un tubo extender. Esta es la imagen del conector.
acá viene hacia la córnea, es hacia el fornix. Reitero, esto lo ideal es que tenga un parche banco, sea meninges, dura madre, periodo bovino, lo que nosotros dispongamos, y si no tenemos, bueno, a rezar un poquito con Papalindo siempre nos acompaña. Ya imagen del guisante y el nuevo tubo en su ingreso a cámara anterior. Otra alternativa, otra posibilidad, otro problema que podemos tener es cuando tenemos los toques endoteliales. Esta era una señora que lamentablemente, como a todos nos puede ocurrir, le realizaron una cirugía de catarata, hubieron problemas, la volvieron a programar para una vitrectomía posterior. Lamentablemente la señora tenía una mala suerte y tuvieron que ponerle un dispositivo de drenaje. Y después de esta tercera cirugía, cuarta cirugía, no, tercera cirugía creo, la señora empieza a hacer un toque endotelial y aquí nuestros amigos se acordaron de nosotros, la unidad de glaucoma, y nos pasaron el paciente para manejarlo. Entonces recibimos a esta señora en PO7 de implante positivo de drenaje, con ifema importante, mucha fibrina en cámara anterior, y el tubo con un toque endotelial. Obviamente el tubo estaba adelantado, ¿no? Acá ustedes pueden ver el grosor de la córnea y este grosor mayor acá. Por la imagen, por el corte del guisante, acá se ve que no hay toque, pero en realidad es no encontramos una foto en la cual se viera el contacto tubo endotelio. Entonces, adelantar el plato es lo primero que nosotros pensamos que podría hacer. Hay oportunidades en las cuales uno tiene una hipotenía sostenida del globo ocular con implantes de drenaje, y mejorando un poco esto con el manejo médico y todo lo demás, el globo ocular recobra su tono y uno gana un poco de profundidad, y podría ser el caso. Pero no era ese el caso. Teníamos un evidente toque endotelial, la córnea ya estaba empezando a descompensarse, fíjense estas estructuras de acá, la falla visual, ¿no? Retorcer el plato era la primera alternativa, pero era, para variar, mamá de médico. Y hay que ponernos en ambas partes, ¿no? Yo recién conocí a la paciente, pero la doctora, que era la hija y la paciente, a mí me querían crucificar cuando yo recién la estaba viendo. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer acá? Entrar acá, tengo que hacer algo, entrar y salir rápido, ¿no? Entonces planteamos que entrar a la conjuntiva para retroceder el plato y volverlo a suturar probablemente no sea la mejor idea, con todo el disconfort que esta señora entendiblemente tenía, ¿no? Y era obvio que era una relación médico-paciente muy incómoda, porque no estaba satisfecha con nada de lo que uno podía proponerle. Entonces intentamos hacer lo más sencillo posible. Hay maniobras que describen hacer 2 puertos principales, y nosotros, siempre digo, cada vez que rebujo el consultorio de mi esposa encuentro cosas que me sirven, y encontramos una aguja 30G, es dermatóloga, y lo que hicimos es entrar con la aguja, con una aguja en la posición opuesta, haciendo un solo puerto principal, no como otras maniobras que hacen un doble puerto, ¿no? Entonces, obviamente hipotónico el ojo, hicimos un solo ingreso para aspirar todo el material de fibrina, de toda la hemoglobina. Luego colocamos a nuestro amigo viscoelástico para que nos forme cámara, y tratar de separar un poco el tubo del endotelio también, ¿no? De liberarlo un poco. Y una vez que con el ojo con buen tono, entramos en posición totalmente opuesta al tubo hasta lograr canularlo. Y una vez canularlo, aquí es muy importante que tengan atención, porque esto lo mencionó el doctor Izquierdo, esta maniobra no va a funcionar si no usamos la Westcott del residente. No funciona con la nuestra. Con la Westcott del residente cortamos el tubo, y con la mano en la cual tenemos la aguja llevamos hacia el puerto el pedazo del tubo que queda,
y realmente en 5 minutos podemos solucionar estos problemas. Realmente es un procedimiento extremadamente rápido, no nos lleva más de 5 minutos como acto quirúrgico, ¿no? Y cerramos como cualquier otra cirugía, ¿no? Entonces, esta podría ser una alternativa mucho más amigable que entrar a conjuntiva a buscar el plato y a tratar de suturarlo más atrás. Es en el postoperatorio, ¿no? El paciente después estaba contenta, ya. Después ya me conversaba la señora. Este es un paciente que es un mix de ambos. También viene otro paciente con igual toque endotelial, descompensación corneal, un tubo colocado en una posición que no era la más adecuada. La paciente venía del extranjero. Entonces, aquí la malposición no nos va a llevar ni a recorte de tubo, ni a adelanto, ni a un tubo extender. Acá realmente tenemos que entender que lo que esta paciente necesita es una recolocación del tubo o una redirección del túnel escleral para poner el tubo en posición adecuada. Entonces, una nueva vía de ingreso es lo que este tipo de paciente necesita. Esta paciente venía con un parche de banco, así que lo retiramos con mayor cuidado y lo conservamos para utilizarlo después porque nosotros no tenemos esto en el hospital. Aquí lo que hay que hacer es, según no nos vamos a dedicar a hablar de técnica, porque eso ya hablamos, bueno, no se ha hablado, se va a hablar más adelante de tubos y dispositivos valvulares y no valvulados, creo que me contó Juan Carlos en otra clase. Simplemente hacer la tunelización con la angulación descrita por el maestro Félix Gil y redireccionar el ingreso del túnel hacia cámara anterior para que el tubo quede en posición correcta, ¿no? Después de haber hecho una nueva vía de ingreso, aquí no estamos utilizando la misma, fíjese con viscoelástico siempre tratando de separar y acá deprimimos el tubo hacia abajo para que cuando lo saquemos no sigamos arrastrando y llevándonos más células endoteliales de las cuales ya esta paciente había perdido, ¿no? Entonces finalmente colocar el tubo en su lugar, tal cual, aprovecharle el parche de banco que teníamos conservado ahí de la misma paciente, colocarlo en su lugar y se cierra tal cual, aquí no hay nada diferente. Fíjense en el mismo intraoperatorio la córnea cómo empieza a mejorar su transparencia, siempre revisar el tono del globo ocular al final de la cirugía. Veamos la posición del tubo en el preoperatorio, en la posición correcta, ¿no? En un plano paralelo al iris, lo más cercano al iris, lo más lejano de la córnea, ideal siempre un poco que existiera un espacio entre tubo e iris, es lo ideal, obviamente, siempre. Y esta es una, si es de cosecha personal, cosecha propia, esta sí es una, esta sí es mía. Nos íbamos a un congreso, me acuerdo que estaba conmigo en esa época el doctor Harold Portilla, trabajando juntos en el Fellow, y era una paciente que había puesto, una mujer, una señora de 70 años, como antecedentes quirúrgicos era ojo único, tenía cirugía de extracapsular con vitrectomía anterior, lío en cámara anterior, tenía una trabeculectomía, era un glaucoma avanzado y yo le puse la válvula, ¿no? Llega, la conozco, le pongo la válvula, es una viejita muy linda, una señora que me llamaba todos mis años para cantarme la mañanita por teléfono. Linda la señora, muy linda. Y me pasa esto con ella encima. Le pongo la válvula y a los 3 meses más o menos, justo nos íbamos a un congreso fuera de Lima y viene con extrusión del tubo, ¿no? Y secreción purulenta. Hasta ahí, hasta la extrusión del tubo, ya estaba medio preocupado, pero aquí ya empecé a entrar en crisis, porque realmente había secreción purulenta. Fíjense, aquí, obviamente, el problema es la obstrucción, la extrusión del tubo. El riesgo es de una endoftalmitis definitivamente, y una paciente con ojo único, con todos los antecedentes quirúrgicos, y encima que me cantaba las mañanitas en todos mis cumpleaños, obviamente que estaba muy preocupado, ¿no? El tubo detrás del lente
intraocular, en fin. Acá hay momentos en los cuales como cirujanos tenemos que tomar la decisión. Nosotros viajamos fuera de Lima, pero no podíamos dejar a la paciente así desprotegida, ¿no? Entonces, tomamos la decisión de operar al paciente y convertirnos un poco en cirujanos generales. Este es el mismo video. Sí, es el mismo video. Vamos a pasar. Acá, no sé si ustedes pueden ver bien, pero acá se veía como la hialoide se estaba siendo traccionada por la luz del lumen del tubo. Entonces, era mayor otro riesgo, mayor problema de que todo se nos venga, es un desastre, ¿no? Entonces, nuestro amigo viscoelástico nos va a ayudar a siempre identificar y separar la estructura. Primero liberamos con una espátula de ciclodiálisis, que siempre es de mucha ayuda para el cirujano de glaucoma tener una espátula de ciclodiálisis, ¿no? Punta Roma, y nos ayuda a hacer muchas maniobras. En este caso estamos tratando de liberar el tubo de todas las estructuras a las cuales estaba adherida. Y luego con viscoelástico vamos a colocar en este sector para ver si el tubo se desplaza, y luego acá para ver si el tubo se desplaza y corroborar que realmente esté libre, ¿no? Aquí estamos haciendo esta maniobra, y una vez que ya hemos liberado el tubo y no está jalando la hialoide, lo que hicimos en este caso es luxarlo sobre el lente intraocular para con la otra mano retirar el tubo de cámara anterior. Como podemos ver acá, levantamos y con la espátula de diálisis probablemente ahí está. Sacamos el tubo, en el que vemos definitivamente la extrusión del dispositivo se había adelantado y había generado todo este problema, ¿no? La otra salvedad es que esta era una FP7, y las FP7, acuérdense que tiene 3 fenestraciones que nos van a ayudar a fijar justamente el dispositivo y a tener ampollas menos altas, pero el tejido del tenon crece crece tan firmemente que no vamos a poder retirar el dispositivo solamente jalándolo. Hay que cortar con una Westcott porque es un tejido grueso y firme. Si no cortamos eso, vamos a sacar el ojo completo y no vamos a sacar la válvula. Entonces, consideración, hay que tener cuidado. Si usamos FP7 y vamos a hacer un explante, debemos de cortar esas bridas que crecen en cada una de las 3 fenestraciones que tienen estos dispositivos. Y aquí es donde nos volvimos cirujano general con Harold, le pusimos un DREN y la paciente, gracias a Dios, evolucionó bien. Hay unos casos especiales en los cuales nosotros siempre los bombardeamos a nuestros amigos de retina y les mandamos algunos problemas. Ellos obviamente nos mandan pues, sus vueltos, ¿no? Nos mandan sus vueltos. Entonces, a veces hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos pacientes que vamos a ponerle válvulas o dispositivos de drenajes en pacientes que han tenido aceite de silicón. Recordemos que estas por allá se van a ir hacia la parte superior y nos pueden obstruir el tubo. Entonces, recordar que una opción es poner un dispositivo inferior, y otra opción es que no es la mejor, pero es otra opción, es poner el tubo en cámara anterior, pero largo, por debajo del borde pupilar, para que la silicona se vaya arriba y no nos obture. La desventaja de esto es que el tubo, si queda muy alto, va a consumir células en aumento, pero es una alternativa. Entonces, siempre hay que pensar, frente a un paciente con aceite de silicona y poner un dispositivo de drenaje, ver la mejor forma de colocar o implantar el dispositivo. Esta es una de ellas. Y este es otro paciente. Glaucoma neovascular pseudofáquico. Y uno de mis amigos del hospital me pasa este paciente con ojo único, PL, en el ojo derecho. Sector temporal y sector nasal. ¿Pero qué más tenía? Tenía 46 de presión, por eso nos pasaba el paciente para un implante de drenaje. Y tenía una sinequia anterior de 8 a 2 dólares. Todo esto de acá sinequiado. Si recordamos que es un ojo derecho, y los dispositivos idealmente lo vamos a colocar en el sector temporal superior, hay que recordar que el tubo vamos a tener dificultades para entrar. Por eso, en nuestra planificación siempre tenemos que iconoscópicamente ver por dónde va a entrar ese tubo y ver que no hayan sinequias, y si las hay,
planificar cómo vamos a ingresar. Entonces, esto nos llevaba a una cámara anterior estrecha, cómo ponerle el tubo. Pero, ¿dónde implantamos el tubo? Este problema o esta debilidad nos lleva a otra fortaleza, que probablemente la cámara posterior sea más profunda. Entonces, planificando bien, conociendo bien la anatomía del globo ocular y maniobrando desde la parte externa a la hora de la tunelización, nosotros podemos planificar, así como en las QPP, dejar el tubo en cámara posterior. Y si este paciente tenía todo esto sinequiado, no era necesario que me ponga una válvula acá o acá, puedo poner en el mismo lugar, pero planificando dejar el tubo en cámara posterior, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos una tunelización y tenemos una sinequia de esta naturaleza, vamos a tener esta situación. Así entra normal cuando no hay sinequias, y esto es lo que pasa cuando hay sinequias. Pero este problema, podemos sacar una fortaleza de este problema, y en algunos pacientes, como que nos habían enviado nuestros colegas de retina, planificamos hacer la cirugía, dejarlo en cámara posterior. ¿Qué podemos hacer? A través de la pupila, ingresar mayor viscoácido acá, levantar más aún el iris, y allí poner dirigidamente nuestro tubo, y de esa forma resolver ese problema. Ese es un tubo medio largo también, pero es una forma de poder manejar la situación. Esta es una foto de mis hijos, que siempre me dicen de que mis hijos ya no están chicos, pero siempre para un padre los hijos van a ser siguiendo niños. Pero en estos días de confinamiento, en los cuales veo pasar a mis hijos en la sala en una dirección y en otra dirección, y mientras que uno está metido en tanto webinar, y veo esto, me ha hecho entender de que mis hijos ya eran grandes, y ahora entiendo por qué se acaban los tragos en mi casa. Muchas gracias. Estos son mis hijos el día de hoy. Gracias. Y además, quería dejarles a ustedes una foto en la cual agradezco a Juan Carlos y a su directiva, ¿no? A la directiva del capítulo de Coma, a Juan Carlos, a Rafael y a Santiago. Les agradezco por, a pesar de ya no formar parte de ella y estar siendo excelentemente dirigida por Juan Carlos, siempre invitarme a participar con ustedes, y solamente quería reconocerles a ustedes todo el esfuerzo que están haciendo en estas actividades académicas. Todos estamos muy agradecidos con ustedes por este grupo muy bien liderado por Juan Carlos, y vamos a tener, creo que además, a nacionalizar a Mirel y a Corina, porque también están ayudando tremendamente en esta organización. Básicamente Mirel, ¿no? Es el brazo derecho de Juan Carlos, y decirle pues... Totalmente. Así es. Así que, bueno, Fajardo, también le extrañamos por acá, así que les dejo esa foto de recuerdo para todos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Mirel, me parece que habían muchas preguntas del desprendimiento coroideo, ¿no? Sí. ¿Las viste? Sí, están hasta arriba. Algunas como del muchas dudas corticoide. del manejo. Ajá. Exactamente. Así es, así es. Y de los masajes, como que pedían de nuevo el video, cómo lo Vamos con lo de desprendimiento coroideo, que yo creo que está súper interesante. Por ejemplo, acá dice el doctor Francisco Bóveda, el desprendimiento coroideo inflamatorio o hemorrágico supone un manejo y pronóstico distinto. ¿Lo separa en su manejo? El hemorrágico sí es un tema totalmente diferente, ¿no? Como mencioné, la sangre y la inflamación son los venenos para estas cirugías. Entonces, el tener un componente hemático ahí ya nos lleva a verlo desde otra óptica. Hay que entrar, ahí sí hay que entrar, hacer esclerotomía, programar bien para un drenaje, ¿no? Con mucho cuidado, porque podemos tener una descompresión con problemas mayores, ¿no? Pero definitivamente el coroideo natural, el que nosotros vemos, nos da la ventaja de poder ser
más conservadores, observar, no entrar, a un acto invasivo. Sí, definitivamente eso es totalmente diferente. Gustavo, también hay mucha controversia cuando tienes un desprendimiento de coroideo, ¿no? De dar corticoides, en este caso, y no darlo, ¿no? Porque al dar corticoides evitas pues que se fibrose un poquito lo que es tu bula y subiría la presión, ¿no? Al no darlo. Y al darlo, haces que no haya esa fibrosis y siga esta hiperfiltración y siga tu desprendimiento coroideo. ¿Qué opinas? Hay que ser un poco artista en el manejo de ello, pero en el grupo de pacientes que tienes un desprendimiento coroideo en un paciente fáquico, con cámara anterior estrecha, con toque endotelial, el corticoide no puedes dejar de usarlo. Quizás uno puede darse el privilegio de no usar muchos corticoides cuando tienes coroideos laminares, ¿no? Pero en realidad, en la práctica, la mayor cantidad de este tipo de problemas, el coroideo nos va a ayudar un poco a subir la presión y resolver el caso mucho más rápido. El tiempo de recuperación va a ser más rápido. Acuérdense que ese flap de estar sin funcionar, mientras su tiempo de inactividad sea muy largo, es más probable que se pegue, ¿no? El corticoide me ayuda además para evitar esa cicatrización y para resolver más rápido y restablecer la fístula que hemos generado, ¿no? Yo más reparo tengo en el uso de la atropina, como mencionaba al principio, ¿no? Me gusta mucho usarla porque ya he tenido algunos casos de sinequias después. Prefiero usar Midasil y Acailate, ¿no? O sea, un midriático y la fenilefrina para lograr máxima midriasis y el Midasil para que exista un juego pupilar y no se me pegue en la periferia. De tal forma tengo una cámara, al generar midriasis, lo que hago de alguna forma es retroceder lo que se consigue de alguna forma, es retroceder el diafragma irido-cristaliniano hacia atrás, formas cámara, pones en reposo la córnea si hubiera un toque endotelial, y la movilización pupilar con la movilización de la raíz del iris, de alguna forma evita que existan sinequias periféricas más adelante, ¿no? O sea, siempre, ¿no es cierto?, en desprendimiento coroideo, corticoides al principio, un midriático, pero depende mucho, como decías, de las bolsas coroideas que presentemos en la ecografía, ¿no? Si es un kissing coroideo, por ejemplo, claro, tu estrategia tiene que acá, cambiar, ¿no es cierto? Mira este paciente. ¡Uy, qué bueno! Ajá. Mira este kissing coroideo. Espera. Y este paciente, esta foto es del 10º día, si no mal recuerdo. Pero te aseguro que no es más allá, sí, del 7º, 10º día. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Gustavo. Sí. Sí, te escucho perfecto. Pensé que se había perdido. Entonces, la idea es esa, ¿no? El corticoide para vulvar me ayuda a una recuperación mucho más rápida. En promedio, estos pacientes, casi todos los pacientes se resuelven médicamente, sin necesidad de tener... Mira, yo realmente desde la época que hice sacamos la cuenta la vez pasada, que habían sido hace 2 años, ¿no, Juan Carlos? Sí, claro. Han pasado muchos Gustavo. años, sí, poquito. Y en realidad, todo este tiempo, yo habré tenido que recurrir a una esclerotomía 2 a 3 veces. La mayoría se pueden manejar médicamente, ¿no? Pero con un tiempo largo, de 2, 3 semanas, ¿no? Ahora, prácticamente de rutina, utilizamos cuando hay un componente importante, ecográficamente, la ampolla, y te aseguro que en 7 días el tema está resuelto. Además de resolver el problema de tu procedimiento quirúrgico, es cómo tienes a un paciente en disconfort 3 semanas
a 7, 10 días. Claro. Es dramáticamente diferente. Ujú. Ujú. Eso es verdad. Me parece que el doctor Santiago Encinas quería comentar. Santiago, si estás por ahí, nos encantaría tus comentarios. Hola, ¿cómo están todos? Excelente. Primero, la charla del doctor Avilés, siempre es un gusto escucharlo. Sobre lo que habías comentado del coroideo, hay que recordar que el experimento de coroideo se da principalmente en el momento que estamos operando por la descompresión brusca, ¿no? Por los cambios de presiones que se dan a nivel vascular, ¿no? Que permite pues esa acción. Entonces, sí es válido el hecho de reducir los corticoides cuando el coroideo se está formando por filtración, ¿no? Porque Ajá. quieres, obviamente, que esa ampolla deje de funcionar. Y eso generalmente no es lo que se da al inicio, ¿no? En cambio, cuando tú sabes que el coroideo se ha dado, pues, inmediatamente es operado, generalmente no es por una hiperfiltración, sino por esa descompresión brusca. Entonces, la mayoría de veces hay que darle con todo con el corticoide, y estoy completamente de acuerdo porque lo hemos comprobado con el doctor Avilés, que casi nunca hay que drenar, sino tener un poco de paciencia, y la triamcinolona, solo hay que decir que Kenacor ya no existe como tal, porque lo retiraron del mercado, y hay otros nombres, Tramsicor, y por ahí se me escapa algunos, pero es la triamcinolona digamos, de 40 miligramos en un cc, predivulvar va excelente, ¿no? Eso estoy completamente de acuerdo con mi maestro, el doctor Avilés. Sí, claro. Gracias, O sea, tiempo Santiago, realmente siempre ayudándonos, Santiago, dando los puntos sobre las IES. Es muy importante la observación que nos hace. En realidad, debemos diferenciar el origen del coroideo, ¿no? Estamos hablando ahorita sobre el coroideo por descompresión brusca, pero cuando se trata del coroideo por hiperfiltración, como dice Santiago, muy bien, y te agradezco por la observación, Santiago. Es el grupo de pacientes a los cuales de pronto Juan Carlos me hacía la pregunta, ¿no? De que ahí sí queremos pues el menor uso de corticoides para que estos, al contrario, se empiece a pegar, a cerrar y no haya hiperfiltración. Claro. Excelente, Santiago, gracias Claro. por la intervención. Sí, pero siempre, o sea, Gustavo, el manejo con corticoides ayuda muchísimo en estos casos, ¿no? Sí, sí, sí. De Es como estos Mirela a tu casos de lado. emprendimiento coroideo. Es como Mirela a tu lado. Así es. No hay forma, Ahora, no hay forma, no hay forma, súper no hay importante, forma. súper importante. El corticoide. Está bueno, me salió lo mejor de la charla. Claro, él te ayuda un montón. Siempre Uf, los no, colegas que hacen el fellow con uno, realmente para nosotros son de mucho aporte, realmente, ¿no? uf, A eso me bastante, refería. bastante. Gracias, doctor. Bueno, ahora sí continuamos con las demás preguntas. Ujú. Por ejemplo, el doctor, creo que terminamos con la parte del coroideo y pasamos a la Sí. parte de los masajes. El doctor Alberto Valera pregunta, ¿recomienda hacer masajes desde el primer día posoperatorio? O sea, ¿a partir de cuándo es recomendable tener esta opción? ¿Y hasta cuántos días posoperatorios nos es útil este recurso? Excelente. Ahí está. Excelente pregunta. El objetivo del masaje es bajar la presión a un paciente que está con hipertensión ocular postoperatoria. Si desde el primer día yo tengo la presión intraocular elevada, sí, es válido, es necesario hacer el masaje para controlar la presión intraocular. Muchos de nosotros recibimos pacientes con glaucoma en estadios muy, muy avanzados, ¿no? Con nervios ópticos totalmente excavados, blancos, atróficos, que solo falta que abajo diga Bayer para que parezca una aspirina ese nervio óptico. Entonces, tienes que bajarle la presión. Si este paciente el primer día está con la presión elevada, eso no es que sea válido, es necesario hacerle un masaje para regularlo. No voy a solucionar el problema con un solo masaje, probablemente me va a volver a subir.
Pero ahí es donde yo les explicaba que hay que seguir haciendo masaje cada día, cada 2 días, para ir controlando la presión, porque hay básicamente dos causas. Los restos hemáticos que se quedan en la interfase por alguna perforante y que con el transcurrir de los días se va a ir reabsorbiendo y va a haber un momento en el cual ya no necesitas hacer masaje. Y te das cuenta porque el masaje de día con el de mañana, pasado mañana y los subsiguientes necesitas menos fuerza, menos tensión en presionar sobre el ojo para conseguir que se forme la ampolla. Eso está indicándote de que los restos hemáticos se están reabsorbiendo y va a funcionar bien. Pero va uno a hacer masaje hasta cuando sea necesario. El tope es que si la intensidad es más fuerte, constante, en el transcurso de los días, quiere decir que vas a saltar puntos. ¿Cuándo vas a saltar puntos? En nuestra opinión, que no es una ley, pero en nuestra opinión, la suturolisis entre el segundo y segunda y tercera semana. Entonces, podríamos responder al doctor que sí es válido hacer desde el primer día y probablemente hasta la segunda semana sea suficiente. Más allá de la segunda semana, lo más probable es que ese paciente necesite una suturolisis. Perfecto. ¿Y a partir de qué presión usted piensa en realizar un masaje? ¿Cuál es como sus rangos de presión en que el paciente debería estar? Ok. Cuando hago una trabeculectomía, el objetivo es llevar la presión lo más cercano a 10 milímetros de mercurio. El objetivo, tratar de llevar lo más cercano. Entonces, así yo tenga un paciente con 18 milímetros de mercurio, uno tiene que pensar en que debe hacerle algún masaje muy... Por ejemplo, nosotros vemos que el paciente al día siguiente entra, el residente, el fellow, que está, siempre le decimos ya, a ver, lávate las manos, siéntate, ojo derecho, tu mano izquierda, ojo izquierdo el paciente, tu mano derecha. Y vamos haciendo masaje despacito, suavecito, y tratar de llevar la presión ahí. Toda presión va por arriba de 21 milímetros de mercurio, yo creo que es necesario hacerle. Presiones por debajo de 21 milímetros de mercurio, pero que estén en el rango de 18, 19, 20, por ahí, hay que valorarlo de acuerdo al nervio óptico, al daño del nervio óptico del paciente, ¿no? Y a la pericia que ya haya obtenido el cirujano o el examinador, en todo caso, en ese momento de hacer los masajes, ¿no? Porque también vas a pedirle a un R1 que haga un masaje que por primera vez en su vida ha hecho en un paciente con una excavación de 0,99, también tienes que valorar la ética nuestra frente al paciente, ¿no? Si es un residente que ya sabe hacer masajes, tranquilamente puede hacerlo. Y debería ser. Excelente. Bien. ¿Qué más? Bueno, nos preguntaron dos médicos si podía repetir la técnica, pero ya más o menos la Sí, pudo claro. decir. Nos preguntan Y hay una también... pregunta ahí, una Ajá. controversial, ¿no, Miren? Uy, ¿cuál? La de, hay una Uy, uy, uy. última, el de la Uni 10, que dice entre el manejo, o sea, un manejo mixto, ¿no? Que hay desprendimiento coroideo y ciclodiálisis asociada. A ver, por favor. Ah, ok, sí. La doctora Camila Aguilar pregunta, ¿cómo modula la respuesta inflamatoria de un paciente con desprendimiento coroideo y ciclodiálisis asociada? Dice, mientras que en el coroideo en kissing requiere esteroide paraocular, la ciclodiálisis no cierra si se aplica esteroide. ¿Qué maneja primero? Sí. Bueno, me la pone al ángulo. Sí. Realmente no hemos tenido casos de esa naturaleza, pero definitivamente a veces cuando hay desprendimientos o ciclodiálisis, perdón, uno tiene que, en el estadio inicial, estos van a filtrar. Pero acuérdense que la ciclodiálisis, las resecciones angulares, en el postoperatorio más adelante van a hacer lo contrario, van a hacer hipertensión ocular
porque se genera una membrana trabéculo-desimétrica que tapiza todo el ángulo iridocorneal, y justamente uno lo ve bien, ángulos bien abiertos, y uno termina en estos pacientes poniéndoles válvula. Entonces, yo creo que es importante manejar el procedimiento, el problema inflamatorio. Yo manejaría el problema inflamatorio primero y tratar de restablecer la presión ocular, porque al final de cuentas, esa ciclodiálisis me va a llevar a hipertensión ocular en un tiempo cercano. Recuerden que cuando ocurre la ciclodiálisis, ese es el momento donde inicialmente tenemos hipotensión, porque hay drenaje. Pero después, estos pacientes son los que necesitan una válvula, porque tienen el ángulo visiblemente abierto, pero con una membrana inflamatoria, que es la que impide que el humor acuoso pase a través de esta membrana al trabéculo o a la vía uveoscleral, ¿no? El tratamiento inflamatorio es lo que debería primar. Claro, y manejar, yo creo, la ciclodiálisis como podamos primero, ¿no? Para después Sí, sí, ver el efecto. el manejo quirúrgico de la psicodiálisis creo que es lo último que debemos de pensar. Ya, Sí. si no funcionan con todo lo que hemos hecho, bueno, ya ponernos doble en correa y entrar al quirófano. Muy bien. También nos preguntan si puede volver a colocar el nombre del lente que usa para la suturolisis. Hopkins, no lo tengo escrito, pero... Está en la foto, ahí se vería. ¿Dónde está? No, perdón. ¿Dónde estás? No se escrito. Pues el Hopkins. Sí, está bien, no hay problema. El video acá creo que están pidiendo ¿verdad? ¿No? Voy a colocar después, no me doy cuenta eso. Mi dedo está acá arriba. Se ve el cursor, ¿verdad? Sí. Este es un Sí. paciente al cual no le hemos sacado mucho tono porque no se ve la sutura, ¿no? Pero yo estoy haciendo presión acá arriba y acá empieza a formarse la ampolla, ¿no? Esto me permite a mí monitorizar. ¿Ves? Aquí ya está más formadita, y en un momento paro, tomo la presión y vuelvo a chequear. Pero en el tiempo yo me siento mucho más cómodo haciendo el masaje arriba, porque yo puedo controlar cuánto masaje, cuánta intensidad tengo que ofrecerle a ese ojo. Cuando lo hago abajo, más de una vez me he quedado en atalamia, ¿no? O sea, porque uno está haciendo el masaje y de repente ¡boom! Son los únicos momentos en los que yo sí, cuando tengo que hacerlo por abajo por alguna razón, porque no logro formar ampolla, esos ojos que están así bien inflamados, bien cerrados, y hago abajo, sí hago el masaje, genero una presión constante y me quedo manteniendo esa presión constante unos 10 segundos. Y luego retiro mi dedo progresivamente, no suelto, porque también eso puede ser una ejecución brusca. Y voy retirando poco a poco. Esa es alguna de las salvedades que podría compartir con ustedes cuando hago un masaje inferior. Pero no, realmente no hay forma que tú veas si estás formando o no. De repente estoy ahí 10 segundos y antes de los 10 segundos tú sientes ¡pum! Que el dedo se te va más adentro. Es porque ya abriste el flap y cuando ves tienes así todo el lente intraocular en la correa. No me gusta hacer inferior. Probablemente hay personas, cirujanos que lo manejan de una forma adecuada, ¿no? Sea su elección. Ajá. Pero personalmente prefiero no. Gustavo, Me va y bien. con respecto al needling, Perdón. te guía. Perdón. A ver, Para terminar ahí.
El hecho de que el masaje sobre el flap al paciente le duele más es cierto, pero en la práctica yo considero que no es algo significativo para dejar de hacerlo. O sea, uno que otro paciente te dice que le duele, la mayoría lo toleran totalmente. Sí, te corté, discúlpame, Juan Carlos. ¿Me decías algo? No, no te preocupes. Sí, yo te hablaba justo del needling. En este caso, con el needling post-trave, pucha, que es algo, yo creo que como que estamos un paso adelante para evitar la fibrosis de la bula, ¿no es cierto? ¿Tú te guías de esta clasificación de Indiana? ¿Te acuerdas que creo que estábamos hablando el otro día acerca de eso de vascularización de la bula, elevación? Tiene una clasificación súper bonita que Sí. yo lo usaba mucho para adelantarme a la fibrosis de bula. ¿Cómo haces con tu Claro, needlings? cuando, cuando ya es evidente que nos va ganando y ya estamos hablando de más allá de la tercera semana, eh, uno puede intentar rescatar las cirugías con el needling. Y sí, obviamente tenemos que chequear las características de la ampolla, si son muy altas, si los bordes son rígidos y definidos, si son anteriores, si están muy vascularizadas. Y el hacer un needling, ¿qué haces con un needling? Tú entras perforas el anillo y corres y haces un corte, ¿cierto? Pero realmente la cicatrización, lo más probable es que haga que eso se vuelva a cerrar. No soy muy seguidor de Don Idrin porque a la larga no es un procedimiento que me dé mucha seguridad, ¿no? Si yo no abro la conjuntiva y hago un needling, solamente estoy haciendo un corte que me va a funcionar por un tiempo y en el mejor de los casos, si manejo bien la inflamación, si manejo con más antimetabolitos, me puede funcionar, ¿no? Pero si esto no funciona, es un paciente que ya, no es que lo abandone, pero ya le voy poniendo la etiqueta con una trave en fracaso, le voy poniendo una etiqueta de un dispositivo de drenaje, por lo menos en el hospital que es lo que Claro, tenemos, ¿no? Para más adelante. claro. A Porque diferencia, Gustavo, no, perdón, eso de repetir, te corté. no soy muy no. Decía que no, yo tampoco soy muy asiduo de repetir muchos dithering, no, el fundamento que te digo es lógico, ¿no? Tú cortas, haces, o sea, digamos, penetras el anillo capsular y haces un corte, pero eso te baja la presión porque hay un drenaje, hay fuga del humor acuoso, de la ampolla, pero el tejido se va a volver fibrosar porque todo está aposicionado, simplemente he hecho un corte. A diferencia que sí le veo más pronóstico de éxito cuando cuando hay quistes de plato en los dispositivos de drenaje. A nosotros inicialmente cortaba la conjuntiva, en ese mismo plano cortaba el teno, lo que hubiera ahí, y la cápsula, pero en una misma dirección. Y a la hora de sacar un pedazo de la fibrosis de la cápsula, uno que hace sutura conjuntiva. Pero esto tenía dos cosas. Es como que yo saco un pedazo del techo, pero lo estoy volviendo a cerrar con conjuntiva. En el tiempo igual vuelve a hipertensar y además tenía más riesgo de hacer dehiscencia de sutura. Entonces, lo que hacemos hacemos una incisión paralela al limbo sobre el plato en conjuntiva, diseco con la Westcott más hacia el fornix y ahí recién empiezo a hacer la resección de un cuadrado de la cápsula de la cápsula fibrótica, ¿no? De tal forma que cuando yo cierro conjuntiva, tengo tendón, cápsula, todo abajo. Y cierro conjuntiva, tendón, conjuntiva. Con eso
ya no hay dehiscencia. Pero lo más importante es que cuando saco un pedazo de cápsula, luego hago una fístula hacia el fornix, hacia algún otro lado, y saco, no es un corte, sino saco un pedazo. De tal forma que a esa cápsula que yo tengo, no le estoy haciendo un corte, ni le estoy sacando un pedazo de porción cuando después le voy a poner conjuntivo otra vez, sino le saco un pedazo y además le hago una ostomía, digamos, hacia el fornis o hacia un sector lateral para que exista justamente una fístula y no solamente un corte lineal de redirección del humor acuoso. A esas les tengo más fe. Claro. Y Gustavo, justo lo que te decía era, si ya ves esta fibrosis y al final te falla tu trave, ¿harías otra trave o te irías directo a un dispositivo de drenaje? No. Justamente los dispositivos de drenaje, dentro de sus indicaciones, dice que debe hacerse un dispositivo de drenaje en aquel grupo de pacientes que uno puede predecir el fracaso de una cirugía. ¿Y cuáles son? De una trabeculectomía, perdón. Entonces, ¿qué situaciones pueden predecirnos o aumentar el riesgo de fracaso de una trabeculectomía? Justamente hubo una trabeculectomía previa fallida, o más. Sí, Entonces, claro. yo me quedo en una. Claro. Falla una, voy de frente. Yo también. Definitivamente. ¿Qué otra situación? Ya, pues, glaucomas neovasculares, glaucomas pseudofágicos, glaucomas post-cirugía retina in vitro, glaucomas congénitos, glaucomas inflamatorios, glaucomas traumáticos no, me falta uno, no sé cuál. Todas esas situaciones me predicen que la trave va a fallar y por eso tú haces una válvula. Entonces, nosotros como protocolo, si tengo una trabeculectomía que no la pude rescatar y que en el tiempo por cualquier razón fracasó, ese paciente no le ofrecemos una segunda trave. Así es, o sea, imagínate ese dolor de cabeza nuevamente, hacerle una trave y que te falle, ¿no? O sea, con ese antecedente simplemente ya en mi mente ya estamos con dispositivo de drenaje, ¿no? Sí, no hay forma, es perder tiempo, realmente. Miren, ¿algo más por ahí? Ya Tu micrófono está apagado. Ahí está. Ya están preparando los tacos, ya están preparando los tacos. Taco al pastor, arrachera. Ya te he dicho, tenemos que nacionalizarla. No me querían dar el carnet. Pero sabes que Gustavo come el ceviche, pero con una mano está con el taco. Pero no sé si es correcto. No pierde. No sé si realmente se come así ceviche, no sé. Con tostadita. Ya solamente quedan algunas preguntas sobre el manejo de la ampolla con Seidel. Nos preguntan en qué casos recomendaría el uso de un lente de contacto blando y si alguna vez han usado algún tipo de pegamento tisular cuando son como muy puntual donde está el defecto del Seidel. Mira, hace muchos años he utilizado lentes de contacto. Tienen que ser no los lentes de contacto habituales, sino los que tienen un diámetro mucho mayor. Pero en realidad no tengo muy buena experiencia con ello. No es algo que lo tenga dentro de mi protocolo, ¿no? El Seidel, más bien, lo manejamos con siempre cubrir al paciente con antibiótico láctico y usar ungüento. Algún ungüento de ciprofloxacina puede ser sin corticoides. Y bueno, antes teníamos, no voy a hablar de marcas porque no corresponde y porque tampoco es oportuno, pero había en el mercado una ciprofloxacina que no era muy buena, que digamos, y dejaba unas partículas, y esto me acuerdo, poníamos y se cerraba todo. Entonces, lo manejo con el manejo habitual del postoperatorio, pero ciprofloxacina sin corticoides, ungüento oftálmico, ideal 3 veces al día, por lo menos en la noche siempre, y
muchas veces el Seidel-Barser puede resolverse. Nosotros utilizamos una forma de cerrar conjuntiva, que sí la mencioné la semana pasada, que es con el doble punto de anclaje escleral y que nos permite ver la línea de Vargas. Realmente tenemos muy pocos casos de Seidel. Pero los pocos que tenemos los manejamos médicamente, perdón. No usamos lentes de contacto. Y el pegamento tisular tampoco lo tenemos a disposición. O sea, no podría darte una opinión porque no lo tenemos en el hospital, ¿no? Ni en la clínica. Muy bien. No sé si faltará alguna pregunta, doctor. ¿Te quedó alguna por ahí? O sea, yo creo que la verdad hemos cubierto todos, ¿no? Hemos cubierto todo, yo creo. Sí, prácticamente ahorita se recapituló bastante y se alcanzan a cubrir todas las preguntas. Pues nada, Así es. entonces, agradecerle al doctor Gustavo por esa excelente y didáctica charla. Sí, Gustavo, súper buena. Espectacular. Te felicito. No, gracias a ustedes. Reitero la gratitud a ti, a Mirel, a Consuelo, a Corina, a todos, y a todos por su tiempo que les estamos quitando para el almuerzo. Espero que haya sido de utilidad. Entonces, ahora sí, abrimos los Pero, micrófonos para darle un fuerte aplauso al doctor Gustavo Vilés. Doctora Vilés, excelente. Gracias. ¿Quién fue? Consuelo. Sí, sabía. La emoción. Buena. Bien, Consuelo, te dejas extrañar, ¿ah? Gracias, doctor. Bueno, Acá también lo extrañamos un montón. Oh, qué linda, ¿ya ves? Debimos Estoy nacionalizarla antes de que se vaya. Exacto. No alcancé. Háganlo con Mirela, háganlo con Mirel. No, Mirel ya se quedó, ya, Consuelo. Mirel ya se quedó. Muy Chente bien, doctor, también. así tiene que ser. Ya se quedaron, Muy bien, ya se perfecto. quedaron. Estás siguiendo los pasos de Ya no Corina. hay marcha atrás. Está perfecto. Ya no hay marcha No la atrás, dejen ya no hay ir, no la marcha dejen atrás. ir. Saludos, Bien, cariño a todos. Gracias por Gracias. la Sí, charla. Gracias. te gusta escucharte. Gracias. Gracias a todos. Bueno, Listo, Juanca. muchas gracias. Mañana tenemos Listo. Gracias, Gustavito. la charla con el doctor Juan Valle de la importancia de la investigación clínica en oftalmología. Va a estar también muy interesante y Sí. súper buena para que no Sí. se la pierdan. Mismo Ajá. horario. Mismo horario, excelente. Ahí tienen todas las clases que vienen y espero pues que siempre las disfruten como todos nosotros. Y les mando un abrazo a todos en sus casas. Muchas gracias por participar siempre. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Mirel. Gracias, Gustavito. Un abrazo. Gracias, hermano. A ustedes. Cuídense. Chao, chao.